porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Platicaremos de esas siluetas y figuras aterradoras que se llaman Gente Sombra. También recordaremos el caso de una verdadera batalla con el Tentador. Además, cuando las personas se suicidan, ¿a dónde se va su alma? Y platicaremos de esa enfermedad que es un verdadero infierno. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tienes explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa donde nos gusta platicar de lo increíble y lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Y aprovechando que hoy tenemos la versión extended, es decir, que vamos a estar con ustedes de la 1 a las 3 de la mañana, tenemos 2 horas para tener contacto y de esta manera pues poder saber sus opiniones, comentarios, sugerencias. Las redes sociales están listas. El Facebook, Mano Peluda Investigación, Twitter, @MiedotecaMX y también el canal de YouTube, Miedoteca del Terror. Y por supuesto que también tenemos el WhatsApp 5518-01-9325 5518-01-9325 para que nos mandes un mensaje de texto, un mensaje de voz, en fin, comparte fotos, memes, lo que quieras, pero ponte en contacto con nosotros. Además estamos recibiendo esas fotografías, videos que ustedes nos están enviando. Por ejemplo, aquí tenemos a Cándido Rosas Flores que nos envió de Ixhuatlancillo, así se llama Veracruz. Él nombró esta fotografía como ET, o sea, un extraterrestre. Sin embargo, Nacho, aquí pues también podría ser un ser elemental, está dentro de la vegetación. Se ve muy claramente, él mandó circular esta imagen y se ve pues unos ojos, aquí una boca, se ve claramente. Tú chécala también para que nos des tu opinión. Oye, a mí me da la impresión como que es uno de esos seres grises, ¿no? De los llamados extraterrestres alienígenas, que son de una cabeza grande y unos ojos muy, muy grandes, una cuenca ocular bastante grande y que resalta por lo negro que está, o sea, se ven muy profundos los ojos. Está padre la foto, está muy buena y siempre, Gina, donde hay naturaleza, con una vegetación abundante como es esta foto, siempre se pueden detectar algunas cosas raras, ¿no? Fíjate que también Guillermo Huerta, él nos envía un video, fue al parque con su hija, la grabó algunos minutos y después de ver este video escuchan voces muy extrañas. Dice que en el parque pues no había otros niños para que se estuvieran escuchando estas voces. Nos compartió este video y por supuesto nosotros también lo hicimos a su vez para que tú también lo cheques y también nos des tu opinión. Y además de estas fotos y videos, Nacho, si ingresas a miedoteca.mx, ahí vas a encontrar también más información visual para que pues las estés platicando y juntos vayamos pues comentando estos casos insólitos. Así es, Gina, es importante la participación de todos ustedes porque obviamente trabajamos para ustedes, para que estén a gusto, para que estén compartiendo información, porque eso es lo de hoy.
Exactamente, y hay muchos temas que nos han sugerido y uno de ellos, Nacho, me parece bien interesante, que nos dicen a qué nos referimos cuando hablamos de gente sombra. ¿Has escuchado este término? Bueno, pues básicamente este término se refiere a sombras asociadas a las pesadillas, a esos visitantes nocturnos y a otros seres del plano astral. Esta shadow people, como también se le conoce, asumen una silueta masculina sobre todo y parece como si vistieran de largo. Incluso hay algunos casos registrados que han dicho personas que los ven con sombrero, tienen gran altura, aproximadamente 2 metros, poseen densidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues que son capaces de interrumpir el curso de la luz y bloquear objetos, o sea, no son translúcidos. Por esta misma negrura que tienen, pues esta densidad hace que bloqueen objetos. Y hablando de esto, Gina, existen diferentes tipos de gente sombra. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos. Los vigilantes de habitación o bedroom watchers suelen ser descubiertos cuando están de pie frente a la cama, observando fijamente a quien está dormido ahí, o también se ubican a veces, Gina, en algún rincón que esté oscuro de cada una de las habitaciones. Solo se limitan ellos a observar, es decir, no hacen daño, y aunque de hecho sea imposible verificarlo ya que carecen de facciones, si bien su sola presencia, bueno, es capaz de infundir un horror profundo, imagínate tú, pueden permanecer allí durante largos periodos de tiempo cuando son observados por la persona, que casi siempre despierta de una forma abrupta, es decir, se sobresaltan, se espantan, y es ahí cuando ellos desaparecen súbitamente y entonces empiezan a confundir con la negrura circundante, es decir, con la oscuridad de la habitación. Otro tipo de gente sombra son las llamadas sombras en las paredes, o conocidas como shadow on walls. Estas figuras aparecen repentinamente, pero aquí la diferencia es que son como siluetas humanas recortadas contra las paredes. Ninguna luz la proyecta, pero pueden moverse independientemente por los muros. Tú la ves en esta figura en una esquina y de repente se mueve al otro extremo. Solo se les percibe como una sombra fugaz, casi imperceptible, que rara vez deja certezas. Es decir, tú la ves y de repente fue tan rápido, pues en menos de un segundo, que dices, ¿sí lo vi o no lo vi? Me lo imaginé. ¿Qué pasó? Uh-huh. Exactamente, estas son las sombras en las paredes. Y también hay otras sombras que le llaman sombras en movimiento, y estas figuras aparecen abruptamente y se mueven a una velocidad notable, Gina. Surgen de las paredes, atravesando las habitaciones, solo para desvanecerse en algún rincón opuesto de donde salieron. En esos casos, se recluyen en los rincones más oscuros de la casa y desde allí nos devuelven la mirada. En ciertos casos es posible detectar el brillo opaco de sus ojos. Ya mencionábamos que sus facciones no son muy claras, no son muy notorias. Sin embargo, hay personas que sí han podido testificar que tienen algo. Si no son ojos, por lo menos sí es algo muy similar. Y estos moving shadows, como se les conoce, como los hemos llegado a ver, a mí me ha pasado que los ves con el rabillo del ojo. Como que se mueve algo y cuando tú volteas ya no hay absolutamente nada. Otro cuarto tipo de esta gente sombra son los visitantes de fondo, es decir, estos seres que rara vez son detectados por el ojo humano, usualmente son capturados pero por cámaras fotográficas, esto como densos bloques de negrura flotando en el fondo de la imagen. Tú no te das cuenta, sino que a la hora que estás viendo tus fotografías, tus videos, checas esta imagen de una sombra negra que tú ni siquiera la viste, pero a la hora que se queda registrado y capturado en una cámara de video o de fotografía, pues resulta que sí, estuvieron ahí esos visitantes de fondo. Pues esto significaría, Gina, que entonces esta gente sombra se pueden considerar como vigilantes de habitación, sombras en las paredes, sombras en movimiento y visitantes de fondo. En principio, habría que descartarlos como espíritus desencarnados o almas en pena o simplemente fantasmas, porque tampoco son demonios ni son vampiros y mucho menos ángeles o hadas. No están necesariamente atados a ningún lugar físico. Por ejemplo, como ciertos fantasmas se incorporan a las casas embrujadas, este no sería el caso, sino que es un fenómeno completamente distinto, ya que no se ha mostrado ni se ha tenido ninguna evidencia de que ellos hagan daño. Lo que sí, Nacho, estas características que se les puede atribuir a ellos son, por ejemplo, la movilidad.
Esto nos permite deducir que posee algún grado de autonomía. De hecho, hay casos registrados de gente sombra que sigue a una misma persona en varios domicilios diferentes. Aquí nos han relatado que dicen, bueno, yo estaba en una casa que yo vivía, pon tú en Tlalnepantla, ahí yo veía a esta persona, esta sombra que me seguía, me cambié a Iztapalapa, nada que ver, muy, muy distante el lugar en el que ahora vivo, y me sigue esta gente sombra. Entonces aquí podríamos catalogarlos que pues te siguen a varios domicilios, incluso en lugares realmente alejados entre sí. A pesar de su notoriedad, es prácticamente imposible verlos a voluntad. O sea, ellos aparecen, no es de que tú digas, quiero verlos, y aparecen, no. Es de repente que los ves, la mayoría de las veces son sorprendidos por personas que despiertan en medio de una pesadilla. Sin embargo, pues hay personas que sostienen que nuestros ojos son perfectamente capaces de detectarlos, solo que rara vez, de forma directa más bien, o la mayoría de los casos, te despiertas en medio de la noche sobresaltado y es cuando ves esa sombra parada en tu cama, en la pared, a un lado, con el rabillo. Entonces, esto se engloba en la gente sombra. Ahora, ¿cuál será el objetivo? Aquí va la pregunta para ustedes, amigos. ¿Cuál será el objetivo de esta gente sombra? ¿Por qué abrimos los ojos y se desvanecen, se desaparecen, se esfuman? ¿Cuál será la razón? ¿Acaso será nuestro subconsciente el que está proyectando algo así como una persona? Bueno, pues es importante que nos des tu opinión, Gina. Nos vamos a hacer una pausa. ¿A dónde? Y vamos a regresar y te estamos esperando en el Miedofón 5518-01-9325 y regresamos. Entonces creces y te das cuenta de por qué Peter Pan no quería crecer. Sabiduría en las redes. Buenas noches, amigos. Los estoy escuchando todas las noches desde la ciudad de Puebla. Un saludo desde la morgue. Soy el Dr. Romero. Muchos saludos a Puebla, imagínate, desde la morgue, ahí también todas las experiencias impactantes que ha de estar viviendo el doctor Romero, y bueno, por supuesto también le mandamos un gran saludo. Sería interesante, ¿no?, que un día pudiéramos tener el honor de platicar con él aquí en los micrófonos para que nos cuente sus experiencias que ha tenido en este ámbito de la morgue, ¿no? Todas esas leyendas, esos mitos que se cuentan, ¿será verdad? ¿Es mentira? Si bien es cierto que hemos platicado ya un poco de esto con nuestro colaborador René Irán, sería importante e interesante saber cuál es la posición de otras personas que también son fanáticas de estos temas, Gina. Y que además trabajan en lugares que para mí también son tétricos. Y poco comunes, ¿eh? No es muy común encontrarte a alguien que trabaje en la morgue. Se necesita valor, ¿eh? Bueno, fíjate que estamos hablando ahorita de gente sombra. De repente te ha pasado que miras fijamente algo, por ejemplo, y cuando lees un libro, digamos, es posible que con el rabillo del ojo detectes alguna sombra pues furtiva que cruza a toda velocidad a nuestro lado, y cuando gira la cabeza ya no hay nada. Sin embargo, pues podría existir esa posibilidad de que ahí hubo una sombra que existió y en cierta forma pareciera que atravesaran circunstancialmente nuestro plano, a veces mostrándose interesados en nosotros y otras indiferentes, como si estuvieran en otro plano, y de esta manera pues por eso se reflejarían aquí. Tenemos muchas preguntas. Luis Alberto Alfaro, antes no lo creía, pero aunque parezca cuento, es verdad la aparición de este tipo de sombras. Armando Tena, de alguna manera se perciben que están detrás de ti, a mí me ha pasado. Miriam Fernández de Puebla, ella dice, ¿por qué algunas personas son vigiladas por la gente sombra? Bueno, Miriam, solo podemos especular que vigilan nuestros procesos mentales, quizá, Nacho, interesándose en nuestros sueños, en nuestras emociones, por eso, y de ahí que sea precisamente en medio de una pesadilla que despertemos y veamos estas sombras. No obstante, pues siempre la gente sombra se comporta de manera contemplativa, es decir, no ataca, simplemente te ve. Algunas personas han experimentado sensaciones incluso de parálisis, de sofocación, ahogos en la presencia, pero ellos no te atacan, como sería el caso, por ejemplo, de los poltergeist. Así es. Entonces ellos solo son contemplativos. Sí, ellos nada más están ahí. Para muchos, la gente sombra es apenas una fracción de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir sobre seres interdimensionales. ¿A qué me refiero? Que no están ni en esta dimensión ni en la otra, sino que están
atrapados entre las dos o que probablemente pasan de una dimensión a otra, y eso es cuando nosotros decimos que están atravesando nuestro plano siguiendo algún propósito que a lo mejor no podemos definir o no lo podemos detectar, y esto explicaría por qué a veces se muestran interesadas pero realmente nada sobre la naturaleza de sus ataques. Por lo menos no se ha tenido testimonio, Gina, no nos han comentado. A mí me atacó un agente sombra. Ahora, hay algo bien importante, Gina, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con la vibra que estos seres proyectan. Otra especulación que quiere dar la explicación acerca de esta gente sombra, pues está basada en las circunstancias en las que son detectadas. Por ejemplo, sostiene que nuestra propia conciencia es quien les permite el acceso a nuestro plano. Entonces, de esta manera, pues la gente sombra solo aparece durante las fases del sueño, como lo decía, o bien bajo un profundo estado de concentración. Estás trabajando, estás escribiendo, estás concentrado, y es ahí donde pueden aparecer. Vamos aquí a recordar que aunque no sea frecuente, muchos sueños atraviesan simultáneamente el plano etérico, el astral y el mental. Entonces es ahí donde podrían aparecer estas gentes sombras. Mira, Gina, es que también esta silueta oscura y alargada puede ser un tipo de figura que la gente sombra asume deliberadamente, o quizás también, ¿por qué no lo vamos a decir así? Es la única forma eficaz de manifestarse en este plano físico. Si tomamos como referencia a las emociones que irradia la gente, bueno, pues estos personajes sombra inducen casi siempre una especie de horror atávico, es decir, un tipo muy intenso de miedo, casi medular, como si nuestro organismo fuese capaz de detectarlos mucho antes que nuestros sentidos, y esto es lo que propicia que, bueno, cuando ellos entran en acción, entran muy lentamente. Primero lo sentimos, primero notamos esa presencia y luego empezamos a reaccionar. Exactamente, es por eso que te despiertas, ves a esta gente sombra y entonces te espantas, y por este motivo ya no tienes como la explicación, y ahí pues es cuando dices, sí lo vi, ¿qué me quería hacer? Hay algunas personas que es tanto su susto que piensan que a lo mejor los quiso atacar. Sin embargo, bueno, aquí en el programa hemos dicho varias clasificaciones o hemos tenido experiencias que ustedes mismos nos han platicado, y sí hay como categorías o como especificaciones acerca de diferentes espíritus, fantasmas, seres, incluso también personas o seres más bien astrales del bajo astral, que eso sí te pueden atacar, pero estos no, simplemente es una presencia. Bueno, pues quizás sea esta alma ancestral la que nos despierta en medio de una pesadilla para advertirnos de que no estamos solos en la oscuridad de nuestra habitación. No es infrecuente que durante estas experiencias extracorporales o los sueños lúcidos se nos adhieran seres del plano astral. Es importante que nosotros aprendamos a detectar esto para que mantengamos la calma. Recordemos que cuando son seres del bajo astral, entonces sí se alimentan de nuestros miedos. Fíjate, ahorita tú que nos estás escuchando, has tenido un episodio que, de acuerdo a lo que hemos estado comentando, dices, bueno, yo he tenido esa experiencia. Entonces vamos a hacer un ejercicio y acuérdate precisamente de ese momento o de esas características que te hemos comentado, y dinos si en ese momento o en ese tiempo en el que se te apareció un agente sombra, pues tú tenías un sentimiento como de ira, de soledad, de tristeza. Esto suele facilitar su aparición. Entonces, si estabas en una etapa de tu vida que tenías alguno de estos sentimientos, resulta pues que es más fácil o eres más susceptible a que se puedan aparecer. Fíjate, Gina, que entonces nuestras emociones son las que le dan vida a estos seres. O sea, hay que estar muy concentrados en lo que nosotros tratamos de proyectar, o a lo mejor es involuntario que lo proyectamos, pero si nosotros tenemos control de nuestros sentidos, entonces vamos a disminuir este tipo de hechos que a veces suceden, ¿no? En este contexto, bueno, pues la gente sombra estaría asociada a las formas del pensamiento, es decir, son larvas, gusanos y parásitos del bajo astral formados específicamente a partir de una idea o un impulso primordial, lo que significaría que nosotros vamos generando este tipo de contaminación. Pues sea como sea, Nacho, alguna vez los que hemos vivido este tipo de apariciones nos queda la duda de saber qué es lo que quiere, si nos quiere decir algo, por qué nos está viendo, y aunque pues nos creamos muy valientes, el hecho de tener una aparición, un ser en tu cuarto, en tu habitación, que es el lugar como íntimo en el que tú
es como tu guarida, ¿no? De repente un intruso entre y no sepas qué hacer, definitivamente sí te da miedo, aunque hay algunas personas que dicen, no, yo soy Juan sin miedo, pero de repente pues sí te da miedo. Entonces te vamos a estar pidiendo que nos des esas opiniones acerca de este tema y de los demás temas, Nacho, que vamos a tocar en el programa, que más adelante vamos a hablar del alma también, que es otro de los misterios que existe. ¿Qué pasa cuando una persona se suicida? ¿Qué sucede con su alma? ¿Se va directito al cielo? ¿Se va al infierno? Todas las preguntas, todos los comentarios los vamos a estar recibiendo, y además estamos ahorita, Nacho, también recibiendo imágenes que tienen que ver, fíjate, acerca de esta gente sombra, que también las vamos a compartir. Sí, Gina, qué bueno que nos están mandando su información, sus videos, sus imágenes, sus fotografías. Qué bueno que comparten, eso nos hace sentir que estamos haciendo un trabajo en equipo junto con ustedes, ya que este programa sin ustedes no tendría razón de ser. Precisamente por eso, y nosotros muy a la vanguardia de cómo se está moviendo ahora el mundo de la comunicación, es un programa 100% incluyente. Todas las personas que quieran participar, que quieran decir algo, que algo no les agrade, es buen momento para que lo hagan y nos digan cuáles son sus razones y cuáles son sus motivos que los mueven para tener esta postura. Fíjate, Gabriela Otamendi dice: hola amigos de La Mano Peluda de Investigación, hace unos meses tuvimos un problema familiar al cual involucra a personas que se dedican a la santería, y el afectado fue mi hermano. Un familiar consultó las cartas y le dijeron que le habían hecho un amarre, desde que no lo conoció y que hasta la fecha sigue trabajando. ¿Cómo podemos comprobar? Y en caso de que sea verdad, ¿cómo podemos ayudarlo? Estamos muy preocupados ya que esas personas son malas. Espero su respuesta. Muy buen programa. Saludos. Aquí dice, mira, el afectado fue mi hermano. Un familiar consultó las cartas y le dijeron que le habían hecho un amarre desde que no lo conoció. Más bien sería desde que lo conoció. Uh-huh. Y sí necesitaríamos pero aquí que nos comentaras más, Gabriela. Y además es importante, la consulta tendría que ser personal. O sea, yo no puedo preguntar por ti, no puedo preguntar por mi hermano. En todo caso, yo puedo preguntar por mí. El consultante tendría que decirnos qué es lo que está pasando, pero de manera personal, no a través de un intermediario, no un tercero. En este tema hay que tener mucho cuidado. Sí, claro. Recuerda que hay muchos charlatanes que con tal de que tú les pagues la consulta te pueden decir lo que quieras, y pues de esta manera como sacar información y entonces atarte o engancharte, y de esta manera pues encontrar ahí su negocio. Sí nos gustaría que nos platicaras más a detalle. Vamos a una pausa y vamos a regresar. Te estamos esperando. El Miedofón 5518-01-9325. Mándanos un mensaje de texto o un mensaje de voz, pero recuerda poner tu nombre. Si vas a ser guapa, inteligente, prepárate para ser odiada. Susana A. Continuamos en el programa, estamos recibiendo muchísimos mensajes. Por ejemplo, aquí mira, nos dice de Mérida: no temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza. José May. Bueno, pues muchas gracias por estos comentarios. También tenemos muchas absurdas para sabiduría en las redes. Y también, Nacho, nos han pedido muchísimo el audio que pedimos que ustedes votaran si lo querían escuchar o no, acerca de los sonidos del infierno. Este ya está en Miedoteca.mx, o bien también en YouTube, ingresa a Miedoteca del Terror. Así es, Gina, y pues aprovechando que en este mes se conmemora un año más de la partida de nuestro amigo Juan Ramón Sáenz, pues vamos a recordar uno de esos episodios interesantes que pasaron justamente en esa época en donde el terror estaba a flor de piel. Exactamente, a 6 años de distancia. Vamos a escuchar al Tentador. Dice: mi papá se posesionó y este espíritu se llamaba el Tentador. Don José Armando, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, señor Bienvenido. Juan Ramón Sáenz. Gracias por llamarnos. Yo quería exponer de que mi papá se posesiona de este espíritu que se llama Tentador. Vaya, ¿esto pasa muy seguido? Sí, hasta yo he dialogado con él. ¿Cuándo fue la última vez que pasó? Sí, ahorita estoy dialogando con él. Si gustaría hablar con él y hacerle preguntas. Profesor César Mares, ¿cómo está usted? Bien, señor licenciado, buenas noches. Gracias. Buenas noches, le paso al espíritu. Ok. Que la verdad y la realidad de la vida, de lo terrenal,
Sí, varón. Buenas noches. ¿Qué hay de ti, varón? Muy bien, ¿y de ti, varón, cómo te encuentras? Yo en buenas condiciones. ¿En qué condiciones te encuentras? Yo en las más perfectas, ¿y tú en cuáles te encuentras? En las más perfectas que tú, ¿cómo te encuentras? ¿Cuáles son las que coinciden en ti? Que te encuentras en mi globo terráqueo. ¿En el globo terráqueo? Aquí en mi tierra, en mi reino. Su verdadera patria no es aquí. No, porque ustedes son los que sustentan en verdad la maldad. Yo soy el tentador de Posichín. Sí. ¿Y tú quién eres? Yo soy el que soy, ¿y tú? Yo soy el rey. ¿Cuál rey? Soy el ángel caído, soy el tentador. Soy el que doy una palabra. ¿Tú cuántas me podrías dar? Todas las si tu poder no lo tienes. El poder mi poder es grande, el tuyo es mínimo y minoritario. De verdad te lo digo. Así es. Claras son mis realidades porque más retirada tu pestaña que yo de ti para tentarte en cualquier procedimiento que se haga dentro, de verdad, de mi reinado. Porque mucho se ha hablado, mucho se ha dicho que soy el malo. ¿Y quién es más malo si vosotros o yo? De verdad te lo digo, varón. En verdad te lo digo, varón, que tú no eres más poderoso que nadie. Más ¿eso poderoso crees que yo tú, varón? Es lo que yo sé. De verdad te digo que en el camino encontrarás una encrucijada y te acordarás de mí, que mi palabra es grande, y de tu palabra que os encontráis en este plano tierra. Tu verdadera patria no es aquí. ¡Gánala! Este es un campo de restitución, no de recreo. De verdad te lo digo. Sustenta tu posición, sustenta tu palabra, y en verdad os pongo en la realidad y en el camino la peor de las tentaciones, varón. Porque tengo el reino. Y de verdad te digo, dicen que no, pero es mi reino, es mi globo terráqueo, es lo dado. Y de verdad te digo, estoy hecho a crianza y a semejanza de vosotros, no como me pintan, porque no soy así. Oye, pero ¿cómo te pintan? Como la maldad que posan. ¿Y qué, cuál es la maldad de cada uno de ustedes? ¿Cuál es la maldad? Esa es su maldad. Así me hacen aberrado, me hacen de una forma. Y que no. ¿Tú sabes por qué me dicen Luzbel? ¿Tú lo sabes? Claro que sí, porque eres la luz inferior. Tranquilo, tú eres la luz inferior. En esta posición porque estoy hecho a semejanza vuestra. No, para nada. Es un animal soy yo. Vuestra. Que no sean todos. Oye, pero déjame hablar antes de todo. Te escucho. Escúchame, tú no eres nada. Tú no eres, tú eres una luz inferior. Tú eres luz inferior. Entonces, varón. Tú eres luz inferior, ni a varón llegas. Tú no eres rey ni príncipe. ¿Tú qué eres, varón, entonces? Soy el tentador. Tú no eres nadie. Soy el ángel caído. Soy el que me piden. Soy el con el que hacen las crianzas satánicas. Soy el que me dan. A ver, dime, ¿quién es Satán? Espérame tantito, espérame tantito. ¿Qué es Satán? ¿Qué es Satán? Dime primero, ¿qué es Satán? Dime lo que es Satán. Posiciones claras. A ver, espérame. No, espérame. ¿Quién eres Satán? ¿Quién es Satán? Te digo dos palabras. Dime 4. Dime 4 de 6 y te doy 6, varón. Y de ellas no me vas a dar una. Yo te voy a dar 10. Yo te voy a dar 10 con 3 más 4. Digo, contéstame esas. Y de verdad, cuantifícalas por cada uno de tus errores hechos en este plano tierra. A tu manera, a tu propia conveniencia. De verdad te lo digo, varón. A ver, piensa que cuando fuiste joven, ¿cuánto tomaste en el camino? Piensa que cuando caminaste en esos caminos. ¿Qué es lo que tú has caminado? ¿Qué has dado? ¿Qué has puesto? ¿Qué has sustraído? ¿Qué has hecho? Dime tú. He hecho más que tú. He hecho más que tú. Tú eres un mundano. A ver, déjame hablar un poquito. Lleno de tentaciones. Porque yo te las pongo. Esa es mi misión. Ponerle la tentación al ser humano. Cada quien goza y goza de una tentación. Oye, qué buena actuación tienes, definitivamente. Tú no eres nada, estás actuando. ¿Qué te parece? Yo lo creo, porque yo soy el que soy. Yo sé más que tú. Tú no sabes más que yo. No me conoces, yo te conozco a ti. ¿Tú me conoces a mí? ¿En qué me conoces a mí? Que tú no eres nadie. ¿Me has visto? Claro que te estoy viendo en este momento. Te estoy viendo en este momento, no eres nadie. ¿Cuál es mi imagen entonces? Dámela. ¡Dámela! Tu imagen es aberrante. Tu imagen es aberrante. Dámela. Mi imagen está hecha la tuya. No, para nada. Mi imagen está hecha la mía. Por soy mejor que tú. Es más, donde me encuentres en el camino, ahí nos vamos a encontrar tú y yo. En este momento, y te voy a demostrar que mi posición es grande y mi posición es más fuerte. Piensa y analiza que en el camino
¿Sabes en el qué? camino. Mira, tú voy no a eres darte nada. en tu propio corazón, varón. Tú no en eres la fibra nadie. más sensible, donde más te duela, varón, para que te acuerdes y no te... Mira, no me digas varón porque tú no eres nadie. Yo nada más te creo, digo tú no una eres cosa. nadie, eres una Piensa sombra y únicamente. analízalo. Hay una sombra en tu cerebro. Tú que eres está el mundo, obstaculizando. pero el mundo está contra el ti. mundo tú no de la eres nadie. tentación, porque hacia que veniste entonces. ¿Por El qué mundo te estás rechaza, aquí? tú no eres ¿Para nadie, qué entiéndelo estás aquí? bien. Te Entiéndelo pregunto a bien. ti, ¿para qué estás aquí? Para vencerte a ti. Para vencerme a mí. Enfréntate a mí cuando tú Para quieras. vencerme a mí necesitas muchas cosas. Tengo todo lo absoluto no para tienes ti. lo que Te verdaderamente reto se debe tener. que me hagas algo. Yo te voy a ver. Y te En lo este voy a momento, decir, deme. Y te sostengo. Deme en Te este sostengo momento. dos palabras bien puestas. 2 o 3, dame las que tú Te las quieras. voy a dar. Dámelas. Y en verdad te digo una cosa. Dime lo que Cuídate en quieras. el camino, varón. En el camino yo te venceré. Cuídate en el camino siempre. porque tú no me ves y yo sí te veo a ti. Yo Tú te no me voy a verás reconocer jamás. y te voy a encelazar. De verdad te digo. Tú no me vas a Vas hacer a dar nada, un paso entiéndelo. y vas Tú no a caer podrás. al pantano y no vas a salir. En ese pantano te Te encuentras vas vos. a quedar en medio de él y no vas a poder salir porque no vas a encontrar mano ayudadora. No puedes nada contra mí, te reto en este momento ante el público que te oye. Te voy a encontrar en el camino, varón. En este momento encuéntrame. Te ¿no? voy ¿Para a qué esperas encontrar en el más? camino, de verdad te digo. Tardo pero no olvido. No, ya olvidaste. que Tardo tarde pero no eres. olvido y en verdad te digo. Sí. Eres un mundano. Tú no sabes Y como lo que es la tal, verdad. aquí Espérame vienes a tantito, cumplir una misión. Tranquila, tú no tienes Como ninguna todos misión. vienen a cumplirla. Tú no y en vas a verdad te cumplir digo, ninguna. vas a encontrar en el camino, varón, la encrucijada. Estás en la Y cuando te oscuridad. encuentres dentro de ella, te vas a acordar de él, del tentador. Te reto a ti. Del ángel caído. Te reto. De verdad te lo digo. Te reto. En este Acepto momento. tu reto, varón. Demuéstrame Pero ten tu cuidado. poder. Demuéstrame tu poder en este Fíjate momento. quién se lo estás pidiendo, varón. Acuérdate bien. Quien Oye, te mi amamanta, vida. acuérdate bien lo que tienes detrás. No tienes nada. Te voy a dar en la fibra más sensible de tu Tú corazón, no varón. eres nadie. De antemano te lo digo. Cuídate y en verdad te Permíteme que pongo me en ría. posición. Permíteme que me ría. Tú no eres nadie. Ríete, Estás en la varón. oscuridad. Ríete, Estás varón, mal. que el que ríe el último Estás ríe mejor. oscuro. No tienes De verdad te lo nada. digo. Eres un pobre El diablo. que ríe al último ríe mejor. Yo soy el que río al último y Te ríe estás primero. muriendo, varón, No y vas a puedes caer nada cuando te contra mí. encuentres dentro del ataúd. Estás mal, Ahí te conmigo no voy a ver puedes. envuelto, lleno de gusanos. Te reto en este pateando, momento. jadeando. Cállate la boca, llorando te y reto en este implorando. momento, hazme lo que quieras. Tu risa no me intimida, tu risa es de loco. Estás en la oscuridad. Tú vas a acabar hoy. Hoy va a ser tu último día. Conmigo no puedes. Tengo el poder para vencerte. Ríete. Tú eres varón. Yo te reto. Tú eres un mundano. Yo te ¿Dónde reto, soy está? más poderoso que A ver, tú. dame tu jerarquía, que yo Tu jerarquía tengo, tú la varón. escuchas y la Tú sientes, te la no eres estás nada dando para por mí. ti mismo. Eres Tú te absolutamente estás nada. dando por ti mismo Eres eso. una sombra. En verdad te digo una cosa. En verdad tú no manejas Ten la verdad, cuidado y no la cuídate, conoces. varón. No la conoces. Ten no cuidado la y conoces. cuídate, varón. De No hay antemano ningún te lo te digo, reto en este porque momento. ¿cuántos seres humanos Te reto en se este adjudican momento. poder y no son ni tienen Hazme nada? lo que quieras en este En momento. verdad te lo digo, varón. En este momento. Ten hazme cuidado lo que en los quieras. caminos nos vamos a encontrar. Ten cuidado tú. En los te voy a caminos nos desaparecer. vamos a encontrar, varón. En este momento De vas a antemano te lo desaparecer. digo. No hay nada en ti. Yo sí te digo Te dos, reto tres en palabras este bien momento. puestas. Te reto Analízalas como tú y quieras. ponte No hay a pensar nada. bien. No vas a partir espantar de a nadie, ahora, estás acabado. Vas a acordarte, varón. Nadie y te sabe vas en a acordar ti. del He derrotado. No tienes nada contra De mí. No antemano podrás te lo digo y contra me mí. Te retiro. reto. Porque sí te Acepta digo una mi reto. cosa. Acuérdate. Acepta mi reto. Te voy en a este dar en momento. la fibra más sensible. Estás vas a herido. acordar. Estás acabado. Cuenta el día, Puedo cuenta más la que tú. hora, el minuto y el segundo. En ese momento acabarás tú. De antemano te lo digo. Estás acabado. Me retiro. Estás acabado. Acabado estás. Bueno, todos en cabina estábamos viéndonos a la cara, todos no sabíamos qué pasaba, sentíamos que cualquier cosa pudiera ocurrir de verdad en ese momento, a pesar de que el profesor Mares estaba platicando con él. El profesor también, hay que reconocer, con mucho aplomo, mucha seguridad en sus convicciones y en lo que él maneja. Entonces lo enfrentó y lo encaró de tal manera que yo siento que lo desquició, ¿no?, a ese sujeto que se hacía llamar el tentador. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Te pedimos que también tú votes y nos digas cuáles son estos audios que recuerdas de esta época de Juan Ramón y cómo te gustaría escucharlo. Entonces te estamos esperando en el Miedofón 5518-019325 y recuerda, también puedes ingresar a la página miedoteca.mx. Hay dos ocasiones en las que debes aprender a mantener la boca cerrada: cuando estás buceando y cuando estás molesto. Sabiduría en las redes.
Continuamos con el programa, estamos recibiendo muchos mensajes, tenemos también comentarios que pues están encaminados a personas que quieren vivir situaciones sobrenaturales. José Vargas nos comenta: a mí me gustaría vivir algún tipo de situación paranormal, yo vivo solo en el campo, luego salgo y no veo nada, hace como 20 años viví algo, de ahí se me quitó el miedo. Por acá la gente dice que estoy loco, pero miedo no tengo. De Ixtapaluca, cuando amigos dicen dónde los han espantado, yo voy, pero no escucho ni veo nada. Y quisiera algún día tener esa oportunidad. Pues sí, José Nacho, a pesar que aquí nos comenta que algún día vivió una situación de este tipo, él quiere seguir viviendo, pero no lo ha logrado. Gina, es que esto parece que es como un juego, ¿no? A veces los amigos que son muy audaces, muy... Intrépidas, esa es la palabra. Como que sienten que es algo muy sencillo. Y de verdad yo te digo una cosa, cuando tú asistes a una sesión o cuando vas a alguna investigación o cuando estás en algún lugar, créeme que cuando suceden cosas, cuando tú te llevas algo, no se ve. Es decir, tú en ese momento no sientes nada, no sientes que te dieron un golpe o que se te pegó algo, no. Tú te vas y al transcurrir de los días, después de un tiempo, empiezas a tener una serie de situaciones raras, extrañas, te empiezas a sentir mal, probablemente no te puedas ni siquiera explicar por qué te está pasando lo que estás sintiendo en ese momento, y puede deberse a que tu aura está contaminada, a que una energía negativa se te pegó. Y repito, eso tú vas en este momento y no lo sientes, no lo ves, pero ya te lo llevas. Tenemos a Gerardo Artur Alcántara, que dice que él vive solo y que cuando transmitimos los ruidos del infierno y estábamos mencionando lo de la sugestión, él estaba pensando en que ya quisiera él sugestionarse, y en eso se escucharon los ruidos que escucha todos los días a las 3 de la mañana. Creo que nunca es exactamente a la misma hora, pero sí escuchan alrededor de ese tiempo, y entonces que le causó mucha extrañeza que precisamente cuando estaba escuchando este audio que nosotros transmitimos en la semana, pues a él le sucedió. Gerardo, hay que checar bien primero las cuestiones físicas, porque a lo mejor está goteando algo, a lo mejor hay una explicación que pueda ser lógica. Una vez que descartamos esto, entonces es el momento de empezar a tomar las evidencias, la hora, incluso tomar fotografías, videos, dejar cámaras grabando, y de esta manera poco a poco pues podemos ir ya descartando lo que sucede. Por otra parte, Abraham, es un excelente programa, son mi compañía todas las noches en mis horas de trabajo. Michelle, Nacho, tú dices que cuando hay problemas en la casa hay que poner a hervir agua y canela. Mi duda es qué se hace con esa agua o ese té de canela, ¿se tira, se toma o qué? Por favor, espero respuesta a la hora que puedas. Lo más conveniente sería que se consumiera. ¿Por qué? Porque el hecho de que se consuma significaría que ese aroma ya se impregnó en toda tu casa y pudo así armonizarla, desalojando las malas energías. Se supone que este aroma, esta esencia, pues lo puede desplazar. Eso es por lo menos lo que se ha conocido y lo que se ha manejado. Mucha gente lo practica y le ha funcionado. Ahora, si no se consumió, no hay problema que lo tires. Vamos, no es un hechizo, no es una brujería. Vamos a darle seguimiento a lo que ustedes nos están escribiendo y también al tema que estábamos comentando antes de irnos a corte, de la pregunta: ¿qué sucede con el alma de esas personas que se suicidan? Ya comentábamos en primera instancia que según investigaciones que se han hecho a este respecto, que nadie tiene la 100% seguridad de que esto ocurre, porque nadie se ha quedado allá y de repente nos manda un mensaje. Lo que se ha tenido es las investigaciones de las personas que han tenido ese contacto cercano y entonces se han documentado. Entonces, según esto, el tipo de muerte que la persona eligió es lo que sigue viviendo. Decíamos que el ahorcado padecerá asfixia constante por falta de oxígeno. Si recurrió a algún veneno, sentirá quemar sus entrañas mientras desciende por su cuerpo las sustancias, pues de una forma tal que pedirá a Dios lo fulmine con el fin de dejar de sufrir. Si acabó con su vida, Nacho, con un tiro en la cabeza, será la bala que va penetrando las capas de su cerebro de forma constante y letal. Va a ser ese sentimiento o esa percepción más bien de que está atravesando su cabeza lentamente, y va a tener la percepción de que va destrozando cada fibra íntima, repercutiendo los dolores agudos al mismo tiempo
que la herida, pues él va a sentir que no va a dejar de sangrar. Obviamente él ya no va a tener un cuerpo físico, sin embargo, esto lo va a estar viviendo, lo va a estar repitiendo, porque fue así la forma en que falleció. Imagínate nada más, Gina, a veces pensamos que los suicidas pues de inmediato terminan con sus problemas, de inmediato pasan a otra vida, a otro mundo, y entonces ahí acaba todo. Por ejemplo, si alguien se quitó la vida arrojándose ante algún vehículo en marcha o a las vías del tren, pues esa será la visión de sus carnes despedazadas, es decir, ver todo su cuerpo desmembrado, las que constantemente le martiricen el cerebro, percibiendo el triturar de sus huesos y desgarramiento de sus cuerpos. Recordemos que nosotros hablábamos en alguna ocasión de que cuando uno muere, por lo menos lo que es la conciencia, esa no se pierde. De ahí que los fantasmas, que los seres incorpóreos puedan determinar hacia dónde dirigirse, qué caminar, a quién visitar, porque todavía tienen una mente inteligente. Entonces, la conciencia es lo último que se pierde. Ahora, imagínate tú que tú estuvieras viendo a cada momento, a cada rato, a cada instante, todo esto que le ocurrió a tu cuerpo una vez que tú decidiste quitarte la vida. Definitivamente, Nacho, sea cual sea la forma de suicidio, lo único que encuentra esta persona es horror, desesperación, y pues sí, acabó con la vida física. Sin embargo, esta vida espiritual es la que le está atormentando. Este ser o esta alma que cometió el suicidio sigue siendo plenamente consciente, como tú decías, y está atrapado en una atmósfera pero psíquica o astral. Está rodeado en un plano físico donde la víctima o esta persona que cometió el suicidio es capaz de ver y ser testigo de todo lo que sucede en la tierra. Entonces, sí es una situación difícil. Sin embargo, nosotros aquí en esta tierra también podemos ayudarlos a trascender. Entonces, si tú tienes alguna persona, algún conocido que tuvo esa pues lamentable situación, tú puedes ayudarlo rezando. Efectivamente, después de que ya todo esto pasó, serán años enteros sin dormir ni descanso, pues el espíritu no tiene necesidades físicas. Entra entonces en un ciclo de regeneración periespíritu en hospitales como los terrestres, pero con médicos que trabajan en la curación del cuerpo astral de lo que sería el paciente. Entonces, la poca libertad que dispone le permite conocer el deplorable estado en el que se encuentra ya en ese tiempo, en ese momento, y todo ha sido perdido en una vida desaprovechada. El dolor de que aún debe pasar para reparar el error de haberse quitado la vida se siente, y esto es lo que a muchas personas les termina, Gina, haciéndoles que se arrepientan, pensando en que todo lo que han hecho no ha sido suficiente, el pasado ya se quedó. Entonces ellos tienen ese remordimiento, están sedientos, abatidos, angustiados, completamente derrotados, y ahí es cuando comienzan a intuir que solo tienen una salida para acabar con el semejante cautiverio. E incluso podríamos decir que supera la ficción. Esto, Nacho, es una pesadilla, y es que se dice que el hecho de estar reencarnando, a los que creen en la reencarnación, es para aprender y mejorar. Entonces, imagínate lo que te espera. Fíjate que dependiendo del tipo de suicidio que eligió, pues la condición en que él se va a reencarnar va a ser muy variada por el daño hecho al espíritu, al periespíritu, que digamos que es el cuerpo espiritual. El que se disparó en la sien probablemente nacerá sordo. El que se ahogó sufrirá problemas respiratorios. El que tomó veneno, pues entonces padecerá del aparato digestivo. Y el que se lanzó al tren va a tener minusvalías en la nueva vida, como una pérdida de algún brazo o piernas, o va a estar, digamos, con capacidades diferentes, Gina. Cuando el alma abandona el cuerpo, no es capaz de pasar por el proceso completo de la muerte, cuando lo hace una persona que fallece en condiciones naturales o normales, lo que significa que no es capaz de ver la luz con facilidad. En este estado, ni siquiera se dice que es capaz de ayudarse a sí mismo, por no hablar, pues, de ayudar a la gente que dejó atrás. Algunos psíquicos aseguran que la gente en esta situación tiende a no cruzar completamente este finísimo velo que separa nuestros mundos por temor a ser juzgados. Algunas personas están tan atrapados en su estado de vibración baja que pueden tardar en cruzar totalmente hacia el más allá. Se quedan estancados. Pues de esta manera, Gina, recientes investigaciones muestran que algunos de los signos sobrenaturales
comunes que los suicidas muestran a sus seres queridos son perturbaciones eléctricas sin razón aparente, caída de imágenes o fotografías del difunto, relojes detenidos en la hora de la muerte, etcétera. Son varias las señales que se pueden apreciar, Gina, y no son coincidencias. A veces tú te pones a pensar, ¿por qué se cayó la fotografía de mi papá? Bueno, pues esa pudiera ser una señal. El libre albedrío, Nacho, definitivamente asegura que cualquier persona tiene el derecho a tomar la propia decisión de su vida. Entonces, tú aquí debes de tomar esa decisión con tu libre albedrío. No te podemos decir si hazlo, no lo hagas, más bien tú tienes la decisión, pero sobre todo tienes la información. Hay que ser conscientes de las consecuencias y también de la responsabilidad que tiene que cada persona cuya vida le ha tocado, pues es de manera significativa lo que tú tienes que cuidar, preservar y además rendir cuentas. Vamos a ir a una pausa, Nacho, ¿qué te parece? Pues sí, Gina, vamos a hacer la pausa y recuerda que aparentemente el suicidio no es el fin a tus problemas, sino el comienzo de ellos. Vamos a la pausa, Gina. Y regresamos, te estamos esperando en el Miedofón 5518-01-9325. Dame un abrazo tan, pero tan fuerte que me rompa los miedos. Sabiduría en las redes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Enrique. Antes que nada, excelente programa. Yo considero que en la vida del ser humano hay una dualidad y era lo que mencionaban hace ratito. Entonces, ¿por qué no considerar al diablo como la dualidad de Dios? Y en todo caso, si está hecho a semejanza el hombre del Señor, estamos hablando de que en todo hombre, en todo ser humano existe el bien y el mal. Si lo vemos de esta manera, ¿qué es lo que dictamina o qué es lo que define la maldad en la sociedad? Pues la misma, porque al final del día todos nos regimos o nos autorregulamos. El hecho de vender droga no sería malo si no fuera porque la sociedad lo determina así. Creo que lo único que está mal ante cualquier perspectiva sería quitar la vida ajena, a excepción de que sea en defensa propia, porque en todo caso no estás quitando una vida, estás preservando la tuya. No sé si me logro explicar. Creo yo que todo es cuestión de perspectiva. Hablando en un tema ya más esotérico, estamos hablando de una persona, de una esencia, de un ser que representa todo aquello que consideramos malo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué es lo que en realidad es maldad? Gracias, Enrique, por tu comentario. Al principio del programa comentábamos que íbamos a hablar acerca de qué sucedía con el alma de las personas que se suicidan. Aquí, por ejemplo, Enrique nos dice que es malo y que no es nada malo, que es relativo, pero hay muchas teorías respecto a lo que pasa con el suicida, que pues esa persona quiere terminar con sus problemas. ¿Y qué pasa? Lo único que consigue es agravar sus deudas, pero espirituales, que esas son mucho más difíciles de saldar. Una vez muerta la persona, pues se va encontrando paulatinamente con algunas situaciones que hoy vamos a comentar, Nacho, que son importantes tomar en cuenta, porque es muy conocido que hay personas que tienen tantos problemas, sean económicos, emocionales, de cualquier, laborales, incluso también de chicos que tienen bullying y que encuentran en el suicidio la manera de creer que con esto ya terminan. Aquí hemos comentado también, Nacho, que el espacio o el tiempo que nosotros vivimos en esta tierra es mínimo en comparación, los que creemos que hay una vida eterna, en comparación al tiempo que vamos a estar en esa vida eterna. Y si te metes con problemas espirituales, pues todo se complica. No solo terminas con estos problemas físicos, bueno, a lo mejor sí, pero los espirituales, ahí empieza el verdadero problema. Pues Gina, por algo le llaman la puerta falsa. Fíjate que el suicida, al quitarse la vida, tenía, pues sí, como lo mencionas, la idea de quitarse también los problemas con ese acto. Pero resulta que lejos de no sentir nada, se reconoce vivo estando físicamente muerto. Esto quiero asegurar, aclarar que no es en todos los casos. Vamos,
Habrá quien deje cosas pendientes y no lo haya superado y por eso no se pueda ir, pero no quiere decir que todas las personas que se suicidan necesariamente tienen que permanecer atados aquí a este plano. El sufrimiento es mucho peor que antes de suicidarse, se siente solo. Hay casos muy bien documentados de sobrevivientes de suicidios que recuerdan su experiencia en el estado después de la muerte. En la mayoría de los casos, Gina, se dieron cuenta de que habían cometido un grave error y querían volver atrás y elegir de nuevo, como una prueba más. Es decir, hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la historia de la humanidad, el suicidio ha sido prohibido en todas las tradiciones espirituales. Por lo tanto, hay algo que necesariamente nos están diciendo con esto. ¿Por qué lo prohíben? Porque suele ser algo que es equívoco. Simplemente las personas tenemos la oportunidad de hacer actos buenos o hacer actos malos. Esto siempre va a suceder cuando estemos en vida. Si ya no tenemos vida, entonces ¿qué vamos a poder hacer? Además, algo muy importante, se cree que el suicida, según el tipo de asesinato que eligió y los motivos que lo desembocaron a ello, sufre un desenlace u otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si se ahorcó, padecerá de asfixia constante por falta de oxígeno. Esto es lo que los estudiosos en este tema han llegado a concluir. La verdadera situación de lo que sucede, Nacho, nadie lo tiene, porque nadie se ha quedado allá precisamente cuando algo suceda, cuando la muerte llegue, y sea por suicidio o sea por manera natural. Y dicen, por ejemplo, que el que se arrojó al agua intencionalmente sentirá por mucho tiempo como las aguas que penetraran o inundaran su ser, al mismo tiempo que es como si quisiera salvarse, que se está ahogando, y esto, si lo consideramos al tiempo de la Tierra, pues un muy largo tiempo. Esto que estamos comentando, Gina, tiene que ver con lo que presumiblemente la persona que murió, por la causa que sea, pero que se autoinfligió esta muerte, estaría sufriendo. Entonces es importante que lo pensemos bien. Te vamos a seguir platicando de esto porque me parece que es muy relevante, Gina, para esas personas que tienen problemas y han pensado en esto como una opción. Yo creo que no es tan bueno. Hay algunas otras situaciones que son muy interesantes, pero antes, ¿qué te parece que escuchamos la opinión de un teólogo, del pastor Jorge Suástes, que nos va a decir qué sucede con el alma de una persona que se suicida? Buenas noches, amigos, Gina, Nacho. Pues hablar sobre el alma, la verdad que es hablar de una doctrina fundamental o pilar de la mayoría de las religiones cristianas y no cristianas incluso. Recordemos, amigos, que con la llegada del gran filósofo de la iglesia, San Agustín, bueno, pues llegó un vuelco en el pensamiento de la iglesia sobre el alma. ¿Qué le sucede al alma de las personas que se suicidan? Bueno, de primera instancia leemos ahí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 lo siguiente, que seguramente ustedes conocen. Porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. Bueno, de aquí se desprende que sean personas que hayan pecado o que no hayan pecado, pues evidentemente el fin es el mismo. Desde luego que aquí sí realmente tenemos que establecer que pues la persona que se suicida, que se quita la vida a sí misma, atenta contra el don gratuito que Dios nos ha otorgado, que es precisamente la vida. Por ello, pues podemos establecer que comete un pecado grave a la vista de Dios. Muchas veces esta situación pudiera ser por una situación extrema, como por ejemplo una enfermedad terminal realmente denigrante. En ese sentido también comprendemos que pues Dios comprende nuestra debilidad y se acuerda de que somos polvo. Así lo expresa de hecho la Biblia. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 18 versículo 4 declara también de manera muy tajante, dice: el alma que peque, ella misma morirá. Nótese que si hablamos de que una persona peca o de que el alma peca, pues aquí estamos leyendo claramente cuál es el fin de esa alma. Dice que morirá simplemente. Un suicida evidentemente es un pecador. Cualquier pecador, por muy pecador que sea, tiene que pagar ese pecado. Y leemos nuevamente Romanos 6:23 en su parte A. Porque el salario que el pecado paga es la muerte. Por lo tanto, no podemos decir que el alma de uno que se suicida
está siendo atormentada en otro lado. La Biblia se dice realmente cuál es el fin, es la muerte, y entendemos que la muerte es el cese de todas las facultades que distinguen a un ser humano, el cese de todos los sentidos a través de los cuales pues está dotado un ser humano y lleva a cabo sus actividades. Por lo tanto, ligando este último texto con lo que dice Eclesiastés 9:5, tenemos que pues no hay en absoluto ninguna actividad, incluso para un alma que sea suicidada. Pero bueno, es ahí el fin entonces de todo. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, pero de la manera en como lo expone también la Biblia. Y para ello leemos Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. Ahí se expresa: no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Para entender un poquito este texto, vayamos a otro, que es el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15, en donde ahí se declara categóricamente, y de hecho es algo que expresó el apóstol Pablo con una fe firme. Ahí leemos: tengo esperanza en cuanto a Dios, de que va a haber resurrección así de justos como de injustos o pecadores. Es decir, en un futuro, estas personas que han pecado, incluso los que se han suicidado, volverán a la vida. Se les dará una nueva oportunidad de demostrar con esa nueva oportunidad, bajo la bondad inmerecida de Dios, si ahora por libre albedrío, por voluntad propia, obedecen a Dios o vuelven a seguir un derrotero pecaminoso. Hablando en general para todos los que somos humanos pecadores. Así es que incluso para los muertos les espera un futuro maravilloso en un nuevo mundo, en donde pueden volver a tener ese don que Dios da, que es la vida, para corregir las cosas, y si no lo corrigen, pues entonces esa resurrección que Dios les dará se convertirá en una resurrección para juicio, o para una muerte ahora sí eterna. Esto es lo que expresa la Biblia sobre la condición del alma de los pecadores en general, incluso de aquellos que se han suicidado, que han cometido este pecado tan grave. Así es que espero que esta breve explicación de verdad les sea útil, y estoy para servirles, amigos. Que pasen buena noche todos ustedes. Muchas gracias al pastor Jorge Suaste, que pues nos dio su opinión y la posición que tiene la teología a este respecto. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir comentando de este tema. Danos tu opinión en el Miedofón 5518-01-9325. Ojalá tuviera por la noche el sueño que tengo por las mañanas. Sabiduría en las redes. Continuamos con esta emisión de lo insólito, de lo sobrenatural, de lo que no tiene explicación lógica y que nos da mucho de qué hablar, y a ti y a nosotros. Un tema que pues se ha confundido muchísimo, y en ocasiones hay casos que realmente no se sabe si distinguir si es esquizofrenia o alguna otra enfermedad mental, y se llega a confundir, Nacho, con una posesión demoníaca. Hay características pues que las personas en primera instancia dicen: no, es que un demonio se metió y por eso esta persona se está comportando de esta manera. A la hora que ya recurren a un psiquiatra, pues resulta que las primeras pruebas que se les hace detectan que a lo mejor pues no tiene una posesión demoníaca, más bien es una enfermedad mental. Tal confusión fue tan importante que incluso en el Vaticano se allegaron de médicos psiquiatras para que en esas personas que llegaban y decían que tenían una posesión, pues primero fueran revisadas médicamente, y una vez que médicamente no se les encuentra nada, entonces sí pasar al área espiritual. Así es, Gina, y hay casos muy tristes. Afortunadamente son poco comunes, pero cuando hablamos de esquizofrenia, a todos nos pudiera dar un miedo, un terror terrible. Pero cuando hablamos de esquizofrenia en un niño, es todavía más grave. Exactamente, vamos a platicar hoy de un caso muy triste y singular, aunque si bien hay pequeños que padecen este mal, este caso en específico fue un parteaguas en esta enfermedad, en lo que se dio a conocer de ella y en lo que vivió esta familia, porque la pequeña Janie Scofield
Pues fue la primera hija del matrimonio de Michael y Susan. Como cualquier padre primerizo, pues esperan a su bebé sin saber muy bien lo que va a pasar y cómo va a ser el bebé, pero lo que no sabía el matrimonio era lo que les venía. Fíjate que esto que tú mencionas, Gina, es algo que conmovió al mundo entero cuando se dio a conocer el caso, porque cuando la madre ve a la niña recién nacida, le pregunta al doctor, ¿es normal que mire tan fijamente? El bebé no cerraba los ojos como la mayoría. Las primeras semanas se comportó como un bebé normal, pero el 7º día todo cambió. El bebé pasó a dormir solamente siestas de 20 minutos. La niña estaba constantemente con los ojos muy abiertos. 12 semanas después vieron algo que no era normal. A los 5 meses señalaba cuál era sus ojos, nariz, boca, etcétera. Es decir, tenía una inteligencia muy desarrollada y se podía percatar perfectamente, pues casi de todo. Al principio pensaban que era una niña superdotada. Observaba cosas y la seguía con la mirada, cosas que nadie veía, por supuesto. Fueron situaciones que al principio, entre tanta confusión, a los papás les llegó a sentir orgulloso de tener una hija superdotada. Imagínate, 5 meses y que ya pudiera distinguir entre sus ojos, la cabeza. Esto pues era realmente extraño. Sin embargo, unas semanas antes de cumplir 3 años, la pequeña ya tenía una amiga imaginaria. Esta amiga era una perrita. Poco después apareció 400. Este era un gato y era malo. Cuando apareció, su vida y la de sus padres cambió totalmente. La niña empezó a pasar más tiempo con sus amigos imaginarios y ella misma se cambiaba el nombre. No le gustaba que le llamaran January. Empezó entonces Gina a comportarse mal, a aislarse de los demás niños. Sus amigos eran números imaginarios, buenos y malos, por supuesto. Al poco tiempo el comportamiento empezó a ser más perturbador. Intentaba ahorcarse y en varias ocasiones se quiso tirar por la ventana. Comenzó a ser más violenta de lo normal. Recuerda que esto es muy, muy aterrador porque estamos hablando de una niña. Exactamente, pero las cosas se empezaron a complicar. Nació el segundo hijo del matrimonio, es decir, su hermanito, y pues la pequeña comenzó a pegar a los papás. Ella misma se tenía miedo. Jani empezó a ir al psiquiatra, la llevaron para pues que le recetaran algo que la pudiera hacer que controlara ese temperamento, pero pues no dio el resultado esperado. Su pronóstico, según el psiquiatra, fue bipolaridad, ansiedad y síndrome de déficit de atención. Entonces, en enero del 2009 sucedió un hecho desagradable para los papás. La llevaron al colegio como cada día, pero 2 horas después les llamaron y les dijeron que Jani se fue corriendo de clase sin razón alguna y empezó a darse de golpes contra las paredes y las puertas. Entonces encerraron a la niña para protegerla a ella misma en el despacho del director y el colegio llamó a sus papás para que vinieran rápido o llamarían a la policía porque ellos no sabían cómo afrontar esta situación. Los padres determinaron que la policía de allí se hiciera cargo de la niña, ya que nadie daba solución y las cosas cada día iban peor. Y así fue, la llevaron a un centro de psiquiatría en California y por ley se tuvo que quedar internada 2 semanas. 1 de cada 5,000 niños padece esquizofrenia infantil. Jani, por supuesto que la tenía, se la diagnosticaron hasta que tuvo 6 años y decía que tenía alucinaciones la mayor parte del tiempo. Ella creía que ese mundo era real. En muchas ocasiones, pues sus amigos, que en su mayoría eran animales, a los cuales les llamaba por números y días de la semana, le ordenaban que lastimara a otras personas, incluso que se hiciera daño ella misma. Sus papás decidieron que tuviera pues 2 apartamentos para separar a Jani de su hermano. La niña empezaba a ser una amenaza para el pequeño, ya que podría pegarle en uno de sus cuadros psicóticos. Entonces decidieron tener 2 departamentos en donde viviera la niña, ellos estaban pendientes, y también otro donde tuvieran a su hermano para no tener esa inquietud, Nacho, de que le fuera a hacer daño. El riesgo siempre se corría, Gina. Después de ser sometida a varios estudios, Jani confesó que ella vive en un planeta llamado Calalini, ubicado, según la menor, en la frontera entre este mundo y mi otro mundo. Fíjate, Nacho, que aquí buscando y documentando sobre este caso, que nos llamó muchísimo la atención por las características que podrían haberse confundido con una persona, con una niña que la estaban atacando seres, que la estaban induciendo a cometer el mal, pues según el Instituto Nacional de Salud Mental, la esquizofrenia es un trastorno crónico del cerebro que puede causar que una persona escuche voces, que malinterprete la realidad, y en algunos casos los pacientes esquizofrénicos aseguran que la gente está conspirando
actuando para hacerles daño. Esto les causa pues extrema agitación, depresión, estos lapsos de furia desmedida, que pues aquí es importante, y más en este tema que tocamos nosotros de esquizofrenia relacionada con una posesión demoníaca. Entonces hay que tener mucho cuidado. Gina, y es que si viéramos en un comparativo la conducta de una persona con esquizofrenia y la conducta de una persona que tiene una posesión, pudieran ser muy semejantes. De verdad que necesita uno ser muy conocedor para poder identificar estas dos situaciones, aunque sí hay ciertos rasgos característicos que los hacen diferentes. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que tienen este tipo de opresión a base de un espíritu que está internándose en el cuerpo de alguien, pues presenta algunos gestos, algunos rasgos que ya hemos mencionado, como el hecho de que le tienen aversión a las cosas sagradas, cosas religiosas, a los rezos, a las oraciones. Les genera una especie como de incomodidad. Y las personas que padecen esquizofrenia, simplemente su cuerpo es utilizado por lo que su mente fabrica como otra persona, esto que le llaman disociación. Así es, Nacho. Enfermedades como la esquizofrenia o también el trastorno obsesivo, pues son ejemplo que se les puede confundir con una obsesión diabólica. En un marco, por ejemplo, de psicosis delirante, podría, depende obviamente de los casos, parecer una posesión demoníaca. Debemos entonces, por lo tanto, considerar estas patologías con gran atención y con la competencia que se requiere para ello. Acudir al médico adecuado si tú estás cerca de alguien que pues tiene un comportamiento que tú lo puedes catalogar a primera instancia de tener algún ser maligno. Bueno, entonces ir con un psiquiatra, en la medida de lo posible con un médico, para que te vaya descartando estas situaciones. Muchas de las cosas que hemos mencionado implican a personas que viven fuera de la gracia de Dios en la mayor parte de los casos, cuando es una posesión demoníaca. Pero cuando tienen este tipo de comportamientos, pues sí hay que tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, Nacho, de Yanni, el hecho de que tuviera sus amigos imaginarios primero, que los animales, ella decía que le hablaban, le daban y sobre todo instrucciones. El 400 es un gato que ella imaginaba, y él era malo, le decía inclusive cómo hacerle daño a las personas. Ahorita no lo comentamos, pero hay un testimonio en que Yanni recibió órdenes de dañar a su hermanito, y eso fue lo que puso en shock a sus papás, tomando cartas en el asunto. Recordemos también que esto de la esquizofrenia infantil afortunadamente no es muy común, pero imagínate tú, si tú eres un maestro o un profesor en alguna escuela y te llega un alumno con un problema de estos y tú lo ignoras, ¿cómo actuarías? ¿Cuál sería tu conducta? O simplemente vas viajando en un transporte y de repente tu compañero de asiento empieza a comportarse de una forma extraña, a platicar consigo mismo, a discutir, empieza a verte a ti con ojos de que tú eres su enemigo, de que tú lo quieres dañar. ¿No te aterrarías? Por supuesto que sí. ¿Qué te parece que regresando del corte, Gina, platicamos con un psicólogo? Un especialista para que nos dé mayor panorama acerca de este tema. Estamos recibiendo tus comentarios. Recuerda el Miedofón 5518-01-9325, y también descarga la aplicación de Miedoteca en tu celular, es gratuita, Play Store o App Store. Nunca abandones tus sueños. Duerme 5 minutos más. Sabiduría en las redes. Continuamos con este tema, la distinción que se hace o la diferencia que tenemos que encontrar entre una posesión demoníaca y una persona que padece esquizofrenia. Es muy importante de aclararla, y para eso, Nacho, vamos a tener un especialista, sobre todo porque el caso que escuchamos de la pequeña Yanni fue impresionante, impactante, y hay que estar alerta a estos síntomas que se presentan. Efectivamente, Gina, a veces tenemos algunos problemas que tienen que ver con nuestra mente, es decir, cuando se enferma nuestra mente, cuando se enferman nuestros pensamientos, empiezan a transformarse y empezar a actuar de una forma que no pudiéramos considerar normal. Ahí es cuando uno empieza a titubear, empieza uno a sentirse como vulnerable ante una posibilidad de una enfermedad que no se ha encontrado la cura. Estamos hablando y nos referimos precisamente a la esquizofrenia,
y cuando se trata de esquizofrenia infantil es todavía un poco más complejo debido a que son seres pequeños, jóvenes, chiquitines que todavía no saben, no han tenido algunas experiencias que les llevan a poder identificar que lo que ellos están padeciendo es una enfermedad. Bueno, si esto sucede con los adultos, y para esto vamos a platicar con el psicólogo Raúl Vázquez. Él es psicólogo y nos va a poder platicar un poquito de esto. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Nos acercamos a ti para platicar sobre temas pues un poco complicados. La verdad es que sí necesitamos que nos expliquen casi con palitos y manzanas para entender cómo es esto de la esquizofrenia. ¿Cómo podemos entender a la esquizofrenia en sí como una enfermedad? Claro que sí, Nacho. Mira, bueno, vamos a comenzar hablando de esquizofrenia. Hay como dos grandes grupos en los trastornos mentales, las neurosis y la psicosis, ¿no? Lo que distingue a un tipo de enfermedad mental de la otra es que en la psicosis hay una pérdida de contacto con la realidad. En este grupo es en donde entran las esquizofrenias, es decir, el paciente en esos trastornos pierde contacto con la realidad y reconstruye esta realidad, es decir, ese espacio que deja en la mente el haber perdido el contacto con la realidad es reconstruido por parte de la persona con alucinaciones, ¿no? Entonces, bueno, comienzan pueden interactuar con objetos reales, ¿no? Y además con alucinaciones. Lo que pasa con la esquizofrenia infantil es que este trastorno, bueno, para empezar es un poco atípico porque normalmente la esquizofrenia se da en la adolescencia tardía, que es cuando se comienza a presentar más, ¿no? Pero sin embargo hay casos en esquizofrenia infantil en donde pasa este proceso. De pronto el niño ya no es que esté hablando como de amigos imaginarios, sino que el proceso digamos de ver alucinaciones, pues, o de ver seres son alucinaciones, ya es como producto de una reconstrucción de su realidad. Entonces eso es básicamente lo que pasa, Nacho, en la esquizofrenia infantil. Bueno, es que en realidad nosotros hemos platicado, inclusive tú nos has hecho favor de aportarnos tus conocimientos con respecto a esos amigos imaginarios que a veces los niños tienen, pero ya la cosa se torna grave cuando este amigo imaginario o supuesto amigo imaginario pues tiene un origen en una enfermedad. De ahí que a veces los niños se tornen violentos, los papás no saben cómo actuar, no saben si simplemente están pasando por una etapa como la que muchos niños viven, en donde pues esos amigos imaginarios van desapareciendo. Pero en el caso de la esquizofrenia infantil, me imagino yo que los síntomas son un tanto diferentes, son distintos en el sentido que pueden inclusive recibir mensajes de estos seres o de estas personas que ellos tienen en su cabeza y que pueden provocar daños, que pueden incitar a algunos ataques violentos, en fin, muchas cosas. Sí, Nacho, efectivamente. Una forma de distinguir cuando un niño está hablando con un amigo imaginario y cuando es un proceso de esquizofrenia es que es la integración de la personalidad. Cuando un niño tiene amigos imaginarios, la personalidad del niño está integrada. Es decir, es como un niño normal, funciona bien en todos los ámbitos de su vida, en la escuela, en la familia, con sus amigos, y tiene amigos imaginarios, pero estos amigos imaginarios no intervienen en la vida, en cómo se desenvuelve socialmente. Pero en la esquizofrenia hay una desintegración de la personalidad, es decir, el niño no funciona normalmente en todos sus ámbitos, y además se da la reconstrucción de la realidad por medio de alucinaciones. Esa es la diferencia, Nacho, que cuando un niño tiene amigos imaginarios, su personalidad está integrada y funciona bien en diferentes ámbitos, pero cuando tiene esquizofrenia, tiene afectaciones en las diferentes áreas de su vida y digamos que el amigo imaginario o estas alucinaciones son producto de la reconstrucción de la realidad que el niño está llevando a cabo. Y aquí hay otro factor, Nacho, es cuando hablamos de amigos imaginarios, estos tienden a desaparecer cuando el niño entra a una etapa más social, por ahí de los 6 o 7 años, ya que tiene interacción con otros, con sus iguales, los amigos imaginarios tienden a desaparecer, pero la esquizofrenia no. La esquizofrenia, al contrario, tiende a aumentar, es decir, a que cada vez tenga o más alucinaciones o su personalidad esté más desintegrada cada vez, ¿no? Y bueno, ya cuando se detecta esto en un niño, se tiene ya que medicar, en un niño y en un adulto, ¿no?
Yo considero que en un adulto es muy grave, ¿no? Si no se trata, la esquizofrenia puede ser mortal, según entiendo, Raúl, porque llegan a tener actos, a cometer cosas que quedan fuera de control de la persona. Sí, Nacho, así es. Mira, no es que la enfermedad sea mortal en sí, ¿no? Pero sí la puede llevar a realizar actos que atenten contra ella misma. Y no solamente, también aquí hay que tomar en cuenta mucho, Nacho, el impacto social que tiene esta enfermedad, sobre todo en la familia, ¿no? Es muy difícil estar conviviendo con una persona que tiene estos trastornos, ¿no? Aunque esté medicado, ¿no? Sí es muy pesado para la familia estar conviviendo con esta enfermedad, ¿no? Y más si es un niño, ¿no? Que sí puede llegar a tener, bueno, niños y adultos, conductas violentas, ¿no? Conductas violentas que están obedeciendo a esta reconstrucción de la realidad que están haciendo. Y sí se puede llegar sí pueden llegar como a lastimar a la gente que les rodea, ¿no? Cuando están en medio de un episodio de reconstrucción de la realidad. Así es. Oye, pues en el caso de los niños, sabemos que no es muy común detectar esquizofrenia en niños. Más o menos, ¿a qué edad se puede uno considerar que tal vez pudiera ser enfermo de esquizofrenia? Me refiero a ya edad adulta. Más o menos, ¿cuál es la edad promedio? ¿Hay algún dato de eso? Mira, Nacho, se puede presentar a 14, 16 años, pero también de repente hay casos que brotan alrededor de los 34 años, ¿no? Que son normalmente cuando se presentan los casos de esquizofrenia, mira, si se puede decir típicos, pero en realidad es que en esquizofrenia todo puede caber, ¿no? Sí. Sí, no hay tampoco, o sea, hay estos ciertos parámetros, pero en realidad es que la esquizofrenia se puede presentar de muchas formas, pues después de un trauma muy fuerte, después de una crisis de ansiedad, después de un accidente, no se puede, si hay daño cerebral puede haber ciertos, se puede desatar esquizofrenia, por el uso de drogas, sobre todo alucinógenos, no se puede desarrollar una esquizofrenia, no. Y en niños, Nacho, sería, mira, te digo, no hay como un parámetro, pero podría ser a partir de los 5 o 6 años, ¿no? Que ya se puede presentar una esquizofrenia, que efectivamente, como tú dices, Nacho, no es tan típico. Sabemos que es tratable, pero es a base de medicamentos que prácticamente nulifican a la persona, ¿no? Digamos, los ponen en un letargo, en una situación que puede ser un poquito más controlable para sus familiares. Es que la situación es que los niños están, digamos que transformados todo el tiempo, o son episodios breves. ¿Cómo pudiera ser esto, Raúl? Mira, Nacho, no, en la esquizofrenia es todo el tiempo que están, digamos, viviendo esta reconstrucción de la realidad. Imaginémonos que es como si ellos estuvieran viviendo en un sueño que puede no ser grato y del que no pueden despertar, Nacho. Todo el tiempo están ellos así como un sueño, pues imagínate que estamos soñando una pesadilla y no podemos despertar. Esas personas están viviendo en ese estado, en ese estado alucinatorio, en el que del cual no pueden escapar, ¿no? Efectivamente, Nacho, bueno, hay antipsicóticos, ¿no? Que tratan de tenerlos como en contacto con la realidad, pero no son episodios, Nacho, es constante este estado en el que está la persona. Y estos medicamentos, efectivamente, ¿no? Lo que hacen es como tenerlos más tranquilos, pues, ¿no? Digamos, mientras tienen el efecto del medicamento, son un poco más manejables sobre todo para la familia, y bueno, si están en un hospital psiquiátrico, pues también, ¿no? Para el cuerpo médico. Pues Raúl, yo me imagino que debe ser muy triste y muy complicado tener un enfermo de esquizofrenia en casa, porque pues verdaderamente se requiere de cierta voluntad para superar esto y entender que la persona que está padeciendo esto verdaderamente está enfermo, y que lo que ella le imagina, lo que está mencionando, ocurre en realidad, pero en la mente de este hombre o de este sujeto, ¿no? Enfermo. Toda la conducta de la persona esquizofrénica obedece a su reconstrucción de la realidad, y muchas veces las personas que estamos a su alrededor no somos capaces de entender esta reconstrucción que él está teniendo, pues porque digamos, su lenguaje suele ser ininteligible, pueden inventar nuevas palabras, incluso pueden inventar idiomas nuevos, ¿no? Entonces, imagínate estar lidiando con una persona con la que no tenemos casi nada en común, pues, ¿no? Y que eso que tenemos en común todas las personas, que es el principio de realidad, eso es lo que han perdido las personas esquizofrénicas, por lo que es muy difícil entablar comunicación con ellos.
Pues Raúl Vázquez, te agradecemos mucho, muy interesante esta opinión que tú nos das. Te estamos esperando para que cuando gustes vengas aquí a estos micrófonos y platiques con nuestro auditorio para que te puedan hacer preguntas directamente y así de esta forma ayudar a la gente que pudiera tener un problema semejante, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl, nuevamente. Con mucho gusto, Nacho, muchas gracias, les mando un abrazo, muchas gracias, Gina, hasta luego. Muchas gracias, Raúl Vázquez, por compartirnos esta información. Esperamos tener contacto contigo para seguir dando cabida a todas estas preguntas que nos están llegando. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El Miedofón ya está listo. 5518-01-9325. ¿Sabías que si tú comes y duermes bien, haces ejercicio y tomas mucha agua, de igual manera te vas a morir? Sabiduría en las redes. Continuamos, ha sido una noche que hemos tenido mucha información que por supuesto se le tiene que dar continuidad, Nacho, porque son temas tan profundos que el tiempo pues nunca es suficiente. La información y las preguntas y comentarios que nos están enviando pues realmente se los agradecemos. Por ejemplo, Josefina Mendiona, qué difícil ha de ser tener un problema de esquizofrenia en la familia y mayor aún si es una niña. Wendy Oriarte, qué pena y lamentable caso. Ramiro Duarte, ¿qué otras evidencias existen para comprobar casos de posesión diabólica? Fíjate, Ramiro, que hay síntomas específicos que hay que conocer profundamente. Por ejemplo, el hecho de una persona que sí tiene una posesión es el hablar una lengua desconocida, conocer la ubicación de objetos escondidos a la vista, conocer cosas ocultas, de repente ellos te pueden decir dónde se encuentran, entender y hablar idiomas desconocidos, como te lo digo, puede ser también manifestar una fuerza sobrehumana, anormal para la edad y la condición física de la persona. A veces se manifiesta en el marco de una agitación psicomotora, pues la cual sin explicación no responde a la terapia de sedación. Incluso pueden sedarlos médicamente y siguen teniendo esa fuerza. Yo recuerdo que aquí hemos comentado de Diana, ¿no? De Diana, una mujer delgadita, pequeña, que será unos 50 de estatura, muy delgadita, y en cuanto le dio esta posesión o esta crisis, pues resulta que 5 personas, 5 hombres no podían con su fuerza. Entonces es algo realmente impresionante el hecho de checar estos datos, Nacho, y comprobar que entonces sí es un problema espiritual. Sí, es algo descomunal, luchar con algo que no puedes ver y que por si fuera poco se oculta en el interior de una persona, es bastante duro. Por eso yo admiro mucho a las personas que se dedican a la liberación y al exorcismo, porque vaya que tienen que tener verdaderas batallas energéticas, espirituales y por supuesto físicas, Gina. Exactamente, también Javier nos dice muy bueno el programa y creo que da para más. Por supuesto que los temas que tocamos hoy dan para más. Vamos a seguir tocándolos en las siguientes emisiones, Nacho. Y fíjate que Mike nos recomienda una película que se llama así, Área 51, que trata de extraterrestres y que nos dice que él ya la vio y que por supuesto la recomienda. Perfecto, pues vamos a hacer caso y vamos a checar esta película, vamos a tratar de localizarla y luego lo comentamos, si te parece bien. Fíjate que hablando de extraterrestres, varios exsoldados norteamericanos creen efectivamente que esos seres que no pertenecen a este planeta interferían en la guerra de Vietnam para ayudar al país del sudeste asiático. Imagínate esto, intervinieron los extraterrestres en la guerra de Vietnam. ¿Tú te lo hubieras imaginado? Fíjate, es que es algo que no se puede explicar a la gente, cómo fue que Norteamérica, Estados Unidos haya perdido esa guerra a través de tanto tiempo, tantas bajas, mucho esfuerzo que hubo de parte de la población norteamericana. Sin embargo, hay varias cosas ahí que tienen que ver con la política y en eso no nos vamos a meter. Lo que sí es cierto es que hay hechos inexplicables que pudieran dar a sospechar o a especular cosas como lo que acabas de mencionar, ¿no? Y resulta, Gina, que muchos veteranos de la guerra de Vietnam se han presentado desde que la lucha feroz terminó oficialmente en 1975. Incluso oficiales militares de alto rango han alegado haber visto ovnis de origen extraterrestre. Una de las personas que más asevera esta afirmación es el capitán George Filer III, que trabajó para el Servicio Secreto de Estados Unidos precisamente en Vietnam, y él dice que vio a los objetos voladores no identificados interactuando
con los aviones de Estados Unidos. Incluso dijo que uno de sus aviones voló a más o menos 500 nudos y de repente vio un ovni, apareció y rodeó el avión varias veces antes de que volara a 3 veces la velocidad de su avión, de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces, como que los estuvo checando, los estuvo fiscalizando, como se dice, y luego desapareció a una velocidad extrema. Fíjate que la tecnología de los extraterrestres es muy superior a la nuestra. Desde su retiro del ejército y con su experiencia en avistamientos de ovnis, el capitán Filler dedicó su vida a la actividad extraterrestre dirigiendo el sitio web del Centro Nacional UFO. Además, el capitán Filler no es la única persona que ha visto ovnis que no son de esta tierra. Durante la desafortunada guerra de Vietnam, han sido muchos los testimonios de personas que participaron en este conflicto bélico y han visto ovnis. También Peter Mazzola sirvió en la guerra de Vietnam desde 1965 hasta el final de la década y dijo antes de su muerte en 1987 que vio ovnis durante el conflicto. Dijo que los vio no una vez, varias veces mientras se patrullaba en la selva, ya que tuvo tiempo para mirar hacia las estrellas. El hecho de que ya casi en su lecho de muerte diera esta confesión que antes no se atrevió, por supuesto. Imagínate a un capitán, a una persona del ejército dejándose llevar por el hecho de creer en ovnis, pues no era bien visto. Sin embargo, cuando ya estaba en sus últimos días, dijo: yo tengo que decirles que vi ovnis y estaban en Vietnam. Fíjate, Gina, que esto es importante porque lo que significaría que una persona de alto grado pudiera dar testimonio de que estos seres sí existen. Ante toda especulación, ante todo hecho, ante todo intento de ocultar información, pues estas personas levantan la mano y levantan la voz para decir: sí existen, yo los vi. En un incidente, Mazzola precisamente y su escuadra vieron un ovni flotando sobre los arrozales y las palmeras donde estaban atrincherados. Él dijo: no podía creer lo que vi. Los otros muchachos también lo vieron, pero después estuvieron demasiado sorprendidos para hablar mucho de eso, excepto para decir: ¿qué diablos fue eso? Eso es algo que comentó el capitán Mazzola, y esto es un testimonio de que estos seres efectivamente existen. Otro testigo, Nacho, fue el general George Brown. Él dijo que los presuntos ovnis que causaron confusión entre los aliados, pues no sabe si se contó esa historia, pero no se les llamó ovnis, que en ese entonces fueron etiquetados como helicópteros enemigos. Entonces ya era la manera de nombrarlos para no causar controversia. Entonces cada vez que veían un ovni decían: ahí está un helicóptero enemigo. Esa fue como la clave. Fueron vistos por la noche y en ciertos lugares, una vez que se observaron a principios del verano del 68, se disparó una pequeña batalla. Nunca encontraron al enemigo que estaban buscando, solo pues encontraron ellos mismos. Alguien había disparado ahí, siempre fue lo mismo, nunca pudieron identificar realmente al enemigo en esa zona, y sin embargo les propiciaba que ellos reaccionaran como soldados. Y entonces, pues sí, Nacho, aquí nos queda la duda, la confusión. ¿Realmente ellos vieron ovnis? Hay que tomar en cuenta que para que un militar pues dé cabida a la presencia de seres extraterrestres, bueno, debe haberse espantado o deben haberse impresionado suficiente como para haber aceptado esto públicamente. Efectivamente, Gina, esto es lo que podemos pensar y podemos decir al respecto. Pero si nos vamos un poquito más a la historia aeroespacial de los Estados Unidos, también ha habido testimonios, inclusive de astronautas que viajaron en los transbordadores y dieron el aviso de que había objetos voladores. Ya en alguna ocasión transmitimos aquí esas primeras palabras que tuvieron los astronautas que llegaron a la Luna por primera ocasión y que la pisaron. Además, dieron un aviso en donde estaban aceptando y estaban diciendo y reconociendo que había algunos objetos raros, que había cosas extrañas en la misma Luna. ¿Por qué no vamos a pensar que esto puede ser obra de seres que vienen de otros planetas, que viajan y que probablemente también, como ya lo hemos mencionado, se alojan en la Luna? Lo toman como una estación entre su planeta de origen y el nuestro. Pudiera ser, ¿por qué no? No lo podemos negar.
Ni ustedes ni nosotros hemos estado en la luna. Lo único que podemos hacer es recurrir a la información que se ha podido filtrar y que nos ha llegado, Gina, a través de estos medios de información electrónica, y además que son masivos, para poder nosotros decir que sí, gente importante, inclusive en la milicia, inclusive en todo lo que tiene que ver en la aeronáutica de Estados Unidos, han sido testimonios, han dado testimonio de que sí hay seres de otros planetas que nos visitan. Aquí tenemos la colaboración de varias personas que se dedican precisamente al estudio de la ufología, y ellos también nos han compartido de sus experiencias y de sus testimonios. Fíjate, Nacho, que ya estamos por terminar, y aquí Bob Flores nos compartió una imagen. Es un árbol que se encuentra sobre una calle lateral a un cementerio, esto en el municipio de Chimalhuacán. Dice que le pareció curioso que el tronco haya adquirido una forma tan extraña. Dice que no sabe si las energías del panteón impactaron en el árbol, y pues ahí se han enterrado a varias personas que quedaron en calidad de desconocidas y que fallecieron por asesinato. Exactamente donde está ahora este árbol, y sí tiene un árbol tenebroso. Checa la página, ya la subimos a medioteca.mx para que cheques esta imagen de este árbol terrorífico. El tiempo se nos terminó. Mañana tenemos una cita. Soy Georgina Avilés, y que tengas excelente noche. Así es, Gina, nos despedimos, nos vamos. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos llegamos a la conclusión de una semana más, una semana en donde hubo intensas transmisiones con muchas cosas que a todos ustedes y nosotros nos impactan. Nos escucharemos pronto. Que descansen. Muy buenas noches.